Amigos oyentes, quiero compartir con ustedes un pensamiento evangélico basado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 16. Este pensamiento está en un escenario nada agradable, la cárcel. Y ese va a ser precisamente el título que le damos a este tema evangélico, la cárcel y el carcelero. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, desde los versículos 22 hasta el 34. Y se agolpó el pueblo contra ellos, es decir, contra dos misioneros, siervos de Jesucristo, contra el apóstol Pablo y su acompañante Silas. Se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa, es decir, con toda su familia, de haber creído a Dios. El Señor añada su bendición. El Señor, dueño y autor de esta palabra, se digne en su gracia infinita hablarte al corazón, aclararte lo que ya entiendes en parte, porque no dudo que muchos de los que me escuchan se han criado en el Evangelio. De niños han escuchado el mensaje, han sentido más de una vez la voz del Señor hablándoles a través de la prédica. Sin embargo, hasta aquí son renuentes. Muchos tienen una postura impasible al mensaje de Dios. Y quiera el Señor tocar hoy sus corazones. Si nosotros leemos todo este capítulo 16, vamos a ver que en él, en el capítulo, hay dos conversiones. Es decir, el retorno a Dios de dos personas. Es decir, el retorno de pecadores que, dejando su modo de vivir, vienen a Cristo. Le estaban dando las espaldas a Dios, ahora le van a dar la cara. Eso es la conversión, darse la media vuelta y volver al Señor.
¿Cuáles son las dos conversiones? La de Lidia, una mujer de Tiatira. Esta mujer que vendía púrpura, dice el relato bíblico. Y la del carcelero. Ahora, veamos que hay una marcada diferencia entre la conversión del carcelero a la de Lidia. Lidia solo tuvo que escuchar el mensaje a orillas del río, escuchar la palabra de Dios, Dios abrió su corazón y luego se entregó al Señor, se convirtió a Cristo y comenzó una nueva vida para ella. En cambio, el carcelero, un hombre brutal, un hombre rudo, un soldado romano que no tenía misericordia, necesitaba un terremoto para sacudirlo y llenarlo de miedo. Ahora, el diablo se equivocó en grande se equivocó el diablo cuando metió a Pablo y a Silas en la cárcel. ¿Qué hacían estos dos misioneros allí? El relato bíblico previo a lo que hacían en la cárcel dice que predicaron, libraron a una pobre muchacha endemoniada y esto los llevó a que los lastimaran, los desnudaran en público, los azotaran con varas cruelmente hasta hacerlos sangrar. Y la orden fue terminante al carcelero, que los guarde con seguridad. Y el carcelero, obediente a ese mandato de las autoridades superiores, dice que los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Ahora yo quiero que veamos lo que ocurrió aquella noche. Primero, en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Canciones en la noche. Qué lindo es escuchar a veces canciones en la noche. Canciones cantadas por gente alegre que está libre. O que nosotros cantemos en la noche estando libres. Pero qué distinto es cantar estando con los pies en el cepo. Nunca vi un cepo, pero vi los dibujos de lo que hacían antiguamente, por lo menos los romanos, para tener a sus presos. Esos dos palos donde metían los pies y los aseguraban. ¿Quién puede escapar así? ¿Quién puede quedar libre así? Cuando Pablo se convirtió, el relato está en el capítulo 9 de este mismo libro, y su testimonio está frente al rey Agripa en el capítulo 26. Le fue dicho al hombre que estaba allí en Damasco, ve a la calle que se llama La Derecha y allí vas a encontrar a un tal Saulo de Tarso. Este va a ser un obrero mío, este va a ser un misionero mío, este va a llevar mi nombre y mi palabra a los gentiles, a la casa de Israel, va a testificar frente y delante de los reyes. Y yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer y sufrir. Y aquí se están cumpliendo las palabras que Dios le dijo a él. Y Pablo era consciente de que fue llamado para proclamar el nombre de Cristo, para predicar el evangelio de su gracia, del cual él diría, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él diría, Dios me ha llamado para sufrir, y ahora está aquí en la noche cantando. Los pies de los misioneros
no sienten nada en el cepo. ¿Sabe? Esto ocurre cuando el corazón está en el cielo. El corazón de estos misioneros está en el cielo, aunque los pies están en el cepo y las espaldas sangrando. Pero ellos están cantando. Los presos se han despertado. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a estos que están en el cepo y están cantando? Hermanos queridos, y esta palabra es para todos los que somos de Cristo. Lo que está ocurriendo es esto, que la comunión con Dios es la que hace al corazón cantar. Cristiano, ¿cuánto tiempo que no cantas a Dios? Estos dos están prisioneros, lastimados, heridos por las varas de los verdugos, pero están cantando en la noche. Están cantando. ¿Cuánto tiempo que tus labios no dejan oír una alabanza en los aposentos del cielo al Dios de la gloria? ¿Cuánto tiempo que has perdido tu cántico de alabanza? ¿Por qué? Porque tu altar, tu corazón no está en el cielo. Tu corazón no arde de ese gozo que da el gozo de la salvación. Pero hay otra cosa que ocurrió en la noche. No solo canciones en la noche. Dice el versículo 30 que sacándolos el carcelero fuera, después de todo lo que ocurrió, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hay una conversión en la noche. Una conversión en la noche. Es otra clase de música ahora. No obstante, es hermosa. Se ha escuchado cantar al Dios de la gloria por dos presos, dos misioneros. Pero ahora hay otra hermosa canción. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Había gozo ahora delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué? Porque un pecador está buscando al Salvador. Ojalá que alguien diga si es de día o es de noche, ¿qué debo hacer para ser salvo? Estas fueron las palabras del carcelero, conmovido en lo más profundo de su ser. Seguramente hizo en el momento un análisis, una comparación. ¿Cómo es posible? Tienen las espaldas sangrando. Yo he ajustado bien sus pies en el cepo. Se ha roto el cepo. Se han abierto las puertas. Se han roto las cadenas de otros prisioneros que están acá, de otros presos. ¿Cómo es posible? Todo esto motivó, desde el terremoto que se produjo en la cárcel, motivó que el carcelero se convierta a Dios. ¿Y a ti no te mueve todo esto, amigo mío, para entregarte a Cristo? Pero hay otra cosa hermosa. Si hubo canciones en la noche, si hubo conversión en la noche, también estaban contando el mensaje de Dios en la noche. En los versículos 31 y 32 tenemos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí hay otro tipo de melodía, preciosa melodía. El mensaje de Dios es contado en la noche. Los misioneros de Dios, de Cristo, enseguida presentaron a Cristo como el único Salvador y Señor. No solo se convirtió el carcelero, sino su familia también se convirtió a Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué bueno es cuando nosotros, los que somos de Cristo, en el día o en la noche,
Cuando tenemos la oportunidad, contamos el mensaje del Señor a nuestros prójimos. Este es un mensaje para los que somos del Señor. Pero amigo mío, estoy pensando cuántas veces se te ha contado el mensaje, la grata historia del amor de Dios, del sacrificio de su Hijo, allí en el madero, donde llevó tus pecados para salvarte. ¿Cuántas veces esperas, tendrás vida? ¿Piensas vivir horas más o días más para volver a escuchar este mensaje y seguirlo rechazando? Ahora es el día aceptable. Ahora es el día de salvación. Y por último, ¿qué más hubo aquella noche? Hubo compasión aquella noche. Dice el verso 33 y 34, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hubo compasión en la noche. Les lavó las heridas y les puso la mesa. La realidad de la conversión, fíjese, la realidad de alguien que se convierte se ve por la conducta que sigue a su conversión. Manos antes brutales y salvajes, las del carcelero. Esas manos brutales se han puesto ahora en la noche con compasión a lavar las heridas que habían causado. Luego les puso la mesa. Está haciendo lo que Dios mismo hace, según el Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Hace lo que Dios hace cada día. Prepara una mesa para los suyos. Amigo mío, espero que este ligero, breve y sencillo pensamiento de la palabra de Dios provoque en ti ya el deseo de entregarte a Cristo, de convertirte a Cristo, de aceptar al Señor como tu Salvador personal. El Señor está esperando que lo hagas. Y los ángeles de Dios en el cielo harán un festival de alegría por tu entrega a Cristo.